Bien, muy buenas noches. Bien, muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados participantes. Me voy a presentar en primer lugar. Les saludo la señorita Janet Velarde Guevara, soy la coordinadora académica de la Escuela Integral de Especialización Profesional, ESIE. El día de hoy estamos dando inicio al diplomado en Atención al Usuario, Gestión de Archivos, Trámite Documentario y Digitalización de Documentos. Quiero también hacer mención de que esta clase, esta primera sesión de este diplomado, se está transmitiendo a través de nuestras plataformas digitales como nuestro fanpage en Facebook, así que a todos los amigos de Facebook, muchas gracias por seguirnos y de todas maneras tener un mayor alcance en cada una de nuestras sesiones, en nuestros distintos diplomados. Bien, como les estaba diciendo, el día de hoy, 6 de septiembre, estamos iniciando con el diplomado en Atención al Usuario, Trámite Documentario, Digitalización de Documentos y Gestión de Archivos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Antes de presentar y dar a conocer al docente que estará a cargo de la sesión y del desarrollo del diplomado, quiero explicarles a cada uno de ustedes acerca de la metodología de cada una de las clases. Bien, en este diplomado ustedes van a tener clases tanto sincrónicas como asincrónicas, ¿no? Las clases sincrónicas se van a llevar a cabo los días lunes de cada semana. Asimismo, contamos con una plataforma virtual para lo cual cada uno de ustedes van a tener acceso. Bien, reiterarles, ¿no? Antes de continuar con mi explicación acerca de la metodología, que las clases van a ser lunes y miércoles, ¿no? Me estaba obviando el día miércoles. Van a ser los días lunes, los días miércoles, para lo que vendría a ser las clases sincrónicas, ¿no? Las clases en vivo con docente, donde ustedes van a poder interactuar con un profesor y este profesor va a poder resolver cada una de sus dudas respecto al contenido, a los temas, a los módulos, ¿no? Etcétera. Asimismo, le ofrecemos a cada uno de ustedes la metodología asincrónica, para lo cual contamos con una plataforma virtual, ¿no? Donde ustedes van a poder acceder en cualquier momento del día, los 7 días de la semana. Así que si alguno de ustedes, por algún motivo, ya sea personal o laboral, no pueden conectarse a las sesiones en vivo, no se van a perjudicar, porque todas las clases van a quedar grabadas en esta plataforma virtual. Bien, para ello, a cada uno de ustedes, señores, ya se les envió su usuario y su contraseña para que puedan ingresar a esta plataforma. Bien. A continuación, paso a dar lectura acerca de la hoja de vida del docente a cargo, ¿no? Profesor, muy buenas noches. El docente a cargo es el doctor José Rolando Villa Córdoba. Él es magíster en gestión pública por la Universidad César Vallejo. Asimismo, es licenciado en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es licenciado en historia por la misma Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un título de experto en conservación del patrimonio documental de la Nación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en coordinación o en convenio con la Universidad Internacional de Andalucía. Asimismo, ha sido docente en cursos de archivo nacionales e internacionales. También ha sido docente en la Escuela Nacional de Archivística y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En materia de legislación archivística, servicios archivísticos, valoración documental y gestión documental. Les reitero nuevamente las fechas de las
clases sincrónicas a través de la plataforma Zoom. Se van a desarrollar los días lunes y los días miércoles en el horario de 7 a 9 de la noche. Asimismo, estimados participantes, todos ustedes van a poder ingresar a nuestra plataforma, así que si en algún momento no pueden conectarse a las clases en vivo, no se preocupen porque no se perderían de nada. Todo el material educativo está colgado en esta plataforma para ustedes, ¿no? En cualquier momento van a poder estudiar en esa plataforma. Bien, dicho todo esto, quiero dar pase al profesor. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Le damos la bienvenida a todos los participantes a este diplomado, esperando que puedan satisfacer sus expectativas y sobre todo el conocimiento que es necesario para afrontar todo proceso de gestión pública y el desarrollo de sus actividades en el ámbito de las organizaciones donde ustedes se desempeñan. Muy buenas noches. Estoy muy entusiasmado, muy optimista que va a ser una clase dinámica, que vamos a tener muchos comentarios y va a haber participación activa de todos, ¿no? Bien. Con la palabra, con la pauta que me da Janet, representante de CIEP, vamos a poder incluir dentro de esta sesión, van a ser varias sesiones, información, conocimiento, consultas que ustedes puedan ir haciendo sobre la materia correspondiente al diplomado. A ver, para tal fin vamos a proyectar una pequeña diapositiva. A ver. Ustedes me dicen si se ve, ¿no? Si no hay ningún problema. ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces esta participación. A mí me gusta hacer las clases dinámicas, me gusta que todos participen, sobre todo porque las clases van a convertirse específicamente en su propia experiencia. Y vamos a desarrollar para tal fin distintos métodos de reforzamiento también de las clases que vamos a ir elaborando. Bien, el diplomado es un diplomado que en realidad comprende varios temas. El primer tema tiene que relacionarse con la atención al usuario, que es parte primordial del desarrollo de toda actividad en este llamado proceso de modernización de la gestión pública. ¿Qué significa un proceso de modernización de la gestión pública? Básicamente que la esencia o el enfoque ya no está dado en la necesidad exclusiva del trabajador o de la entidad, sino que nuestro enfoque ahora está en satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos, de los usuarios. Incluso el término usuario ahora es equiparable o equivalente al término cliente. Atención al cliente tiene mucha de la información, del conocimiento, de los elementos que nos permitan a nosotros utilizarlo en la atención al usuario. ¿El cliente quién es? Aquella persona a la cual hay que cuidar, aquella persona a la cual hay que atender, cuya principal necesidad es buscar su satisfacción. Ahora bien, la satisfacción en el Estado, como es la cosa pública, por ejemplo, no es lo mismo o no es la misma que la satisfacción en el sector privado. Sin embargo, muchos de sus elementos son casi imperceptibles en diferencia, es decir, no existen muchas diferencias. Hay algunas, pero vamos a ver en qué consiste. Principalmente porque el enfoque en satisfacer al ciudadano está orientado a darle lo principal, lo que ellos ameritan, lo que ellos necesitan. Y en la última encuesta que se realizó en el CLAD, que es la comisión, el encuentro especial para ver el tema de administración del Estado, analizando justamente los términos de lo que necesitan los ciudadanos, o lo que los ciudadanos solicitan a la administración pública, principalmente era información. Es decir, ellos no querían reducción de precios, ellos no querían mejor trato, ellos no querían que tú les des pues un asiento, una silla, ellos ayudan, ¿no? Ayudan. Pero lo principal que busca el ciudadano de una administración es información. Que la información sea veraz, que la información sea necesariamente contrastable o verificable,
y que la información sea útil al ciudadano. Entonces vamos a poner varios ejemplos y casuística relacionados con estos temas. Son varias sesiones que, como bien mencionó Janet, vamos a ir alojándolo anticipadamente en los módulos correspondientes para que ustedes vayan conociendo previamente y fomentando el debate. Entonces, lo primero que vamos a hacer al inicio de las sesiones es formularnos 3 preguntas que esperamos que al finalizar cada sesión la podamos contestar. Vamos a dar entonces inicio, vamos a poner el auto en primera, ¿no? Y vamos a pisar el acelerador. Para tal fin es necesario conocernos, ¿no? Entonces, yo quisiera, para poder más o menos también ir adaptándonos y personificando el servicio que yo les estoy brindando, en este caso, la enseñanza, enfocada en los ciudadanos, y en este caso enfocada en los alumnos. Entonces, cada uno de ustedes se va a presentar, va a decir su nombre y su apellido, ¿no? Va a decir dónde labora, y si no labora, también diré, no laboro, pero la última vez que laboré fue en tal lugar, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a ir reformulando algunas consultas y conociéndonos mejor para integrarnos mejor en esta suerte de disertación. ¿Ya? Entonces, yo quisiera, por favor, que empecemos. Yo voy a llamarlos, de acuerdo a lo que veo yo aquí, los participantes. Son 12 los que están ahorita. Bueno, deben ser 10 alumnos aproximadamente. Entonces, de ahí cada uno va a dar su opinión. Si no es alumno, simplemente, mira, no soy alumno, soy parte del soporte. ¿Ok? Nancy Revelo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos, profesor, compañeros. Mi nombre es Nancy Revelo, trabajo en el área de sanción de la ATU, en la sede de ATU. Ok, perfecto. ¿Hace cuánto trabajas allí? Estoy desde enero. Ada, buenas noches. Ada, ¿te encuentras? Ya. Carlos Luna, buenas noches. Si no pueden hablar, lo pueden escribir por el chat. Edith, buenas noches. Aló. Aló, ¿cómo estás, Carlos? Sí. Buenas noches, ¿cómo estás? No me escuchaba. Mi nombre es Carlos Luna y trabajo en migraciones. En migraciones, ok. ¿Hace cuánto trabajas ahí? 2 años y medio. 2 años y medio. Perfecto, Carlos. Ok. José Lugo, mi tocayo. Ok. Joseph Ojeda. Buenas noches. En realidad yo soy invitado todavía, no soy alumno, pero igual en acotación a lo que usted indica, comparto la información. Yo trabajo también para el Estado, actualmente para la Secretaría Pública de la PCM. Ok. ¿Y hace cuánto estás allí trabajando? Ya voy a cumplir casi 3 años. 3 años, ok, en la PCM, perfecto. Siguiente, Lisette Barrera. Buenas noches con todos. Mi nombre es Lisette Barrera, trabajo en el Banco de la Nación. Banco de la Nación. ¿Y hace cuánto trabajas allí? 2 años. 2 años, perfecto. Y por último, Natalie. Tengo 2 mensajes. Natalie, buenas noches, trabajo en el Estado, en el Congreso, hace un año. Ok, Natalie. Perfecto. Bueno, vemos que la mayoría tiene, pues, experiencia en entidades públicas grandes, ¿no? Que tienen normas bien elaboradas, bien establecidas, y eso es bueno porque nos permite reforzar las ideas que vamos a plantear en el desarrollo de todas estas actividades. Bien, señores. Entonces, vamos a empezar nuestro auto, ¿no? Va a pasar en la primera estación, que es la introducción de lo que vamos a tocar el día de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre la introducción a la gestión documental y archivos. Dar algunas referencias sobre recepción del documento, pautas y casos. Vamos a hablar sobre el despacho documental, del diseño y redacción para emisión de documentos. Vamos a enfocarnos también en el trámite documentario, ¿no? En las normas generales de atención al ciudadano, en los deberes y derechos del administrado, en la calidad de la atención mediante los medios remotos, cómo debemos mejorar esa calidad de atención en el llamado trabajo remoto,
que a la larga, pues yo creo que se va a convertir en teletrabajo, ¿no? O trabajo a distancia. Y por último, haremos una pequeña introducción del tema del cero papel en la administración pública. Bien, empecemos entonces con la parte de la gestión en general, ¿no? Antes de empezar a hablar sobre gestión documental, tenemos que hablar sobre qué cosa es una cadena de trámites. Realmente nosotros a veces no conocemos qué es una cadena de trámites. En una institución pública, toda una secuencia de acciones o procedimientos están enlazados entre sí. Nuestro trabajo es siempre identificar esos elementos por los cuales nosotros hacemos un trámite administrativo. Entonces, ¿cuál era el objetivo final de esta suerte de verificación? Es cómo nosotros debemos emitir un documento o un pronunciamiento sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Y esto se cumple a través de otros procedimientos administrativos o servicios prestados en la entidad, sea en la misma entidad o sea en otra entidad. Entonces, un trámite se relaciona mucho con cómo nosotros estamos visualizando la respuesta que queremos buscar. O sea, tú, por ejemplo, quieres buscar una respuesta del Estado, entonces inicias un trámite. Y la respuesta que queremos dar, tú trabajas en la administración pública, los usuarios o los administrados, o incluso los propios trabajadores de la institución, demandan la respuesta a un requerimiento. Entonces, nosotros damos la continuidad de ese trámite para dar una respuesta. Entonces, esa comunicación que existe entre los ciudadanos y el Estado genera una cadena de trámites. ¿Cómo se determina esa cadena de trámites? Cuando existe una relación entre un procedimiento administrativo, es decir, un canal, una secuencia de hechos, o los servicios prestados en exclusividad en función a los requisitos exigidos para su realización. ¿Cuáles son los requisitos? Por ejemplo, yo quiero pedir vacaciones. ¿Cuáles serán los requisitos para pedir vacaciones? ¿Cuáles serán? ¿Qué tengo que cumplir yo para solicitar vacaciones en una institución pública? Cualquiera, a ver. ¿Qué podría ser? Si quieren pueden hablar por el chat, yo gustosamente leeré sus comentarios. Si yo necesito vacaciones, tengo que cumplir con unos requisitos. ¿Qué requisitos puede ser para pedir vacaciones del Estado? Si yo trabajo en el Estado, por ejemplo. Cualquiera. Como dicen en inglés, anyone. O everybody. Profesor, yo creo que depende del caso, ¿no? A ver, ¿cuál sería? Por ejemplo, una regla general es que puedo pedir mis vacaciones, pues, al cumplir un año, ¿no? De haber incorporado mis labores. Claro. Uno de los requisitos. Claro. Pero otro de ellos también puede haber casos muy especiales que puedo pedir unas vacaciones adelantadas y demás, ¿no? O sea, pero creo que en sentido estricto, creo que uno de ellos, por ejemplo, cumplir un año de haber ingresado a las labores. Así es. Tiene que haber el cumplimiento de un año de haber ingresado a las labores. Pero hay otro tema más. ¿Todos podemos pedir vacaciones si trabajamos para el Estado o no? ¿Quiénes pueden solicitar vacaciones? Si yo soy locador de servicio, ¿puedo pedir vacaciones? Yo considero que el tema de locación de servicios a la fecha es un tema muy particular, ¿no? Actualmente, podría pedir, por ejemplo, si yo estoy trabajando en locación de servicio, quiero pedir vacaciones y presento mi solicitud para pedir vacaciones. ¿El Estado está en la obligación de darme mis vacaciones? En realidad, uno de los requisitos para pedir vacaciones es trabajar para el Estado. Es un requisito. El primero. El segundo, el haber cumplido un año, ¿no? A partir de un año, haber trabajado para el Estado, ¿no? Entonces, ya hay dos requisitos para pedir vacaciones, ¿no? Primero, ser trabajador del Estado. En segundo lugar, haber cumplido un año como mínimo de trabajo permanente o de trabajo en la institución, ¿no? Entonces, eso me garantiza un derecho de solicitar vacaciones. Entonces, ese es un trámite que hay que hacer. Entonces, yo una vez que yo tengo los requisitos, cumplí un año, sí, entonces voy a pedir vacaciones. Oye, pero también tienes que ser trabajador de institución. Entonces,
cumplo con esos dos requisitos, ¿no es cierto? ¿Correcto o no? Entonces, sí, Nancy, te escucho. Sí, profesor, en el caso de los locadores, ellos, yo no creo que puedan pedir vacaciones porque creo que su labor es como, el régimen para el que están trabajando es como tercerizado, porque ellos están con recibo de honorarios. Entonces ellos quizás no puedan pedir vacaciones. En realidad, en el ámbito del derecho, de los derechos laborales, algo que me ha enseñado la experiencia es que el derecho va a ir evolucionando. Por ejemplo, antes eran servicios por terceros, ¿no? No tenían derecho, lógicamente, a vacaciones de retribuciones. Estas personas, por el decreto legislativo 1057, los que trabajaron hasta el año 2008, pasaron inmediatamente a ser régimen CAS, sin concurso público. Y muchos se quedaron ahí mucho tiempo, siendo un régimen especial CAS, antes de pasar a ser incluso a concursar por un aumento de salario o a concursar por un cambio de puesto de trabajo. Entonces, esas personas, por ejemplo, lógicamente tenían que cumplir con un requisito, ¿no? Y el requisito, en este paso de tránsito, cambiaron de ser locadores o servicios no personales a convertirse en servicios personales, pero con un contrato administrativo temporal de servicio, régimen CAS. Entonces, estas personas cambiaron su condición. Entonces, hoy en día, por ejemplo, de acuerdo a las últimas normas, los locadores de servicio tienen un año para poderse normalizar. El Estado no debería ya estar ingresando nuevos locadores de servicio a las instituciones públicas. Y los locadores de servicio que actualmente se encuentran, digamos, trabajando en la institución pública, pasado un año se entiende que el Estado los va a ir incorporando al régimen correspondiente u oficial de trabajo en las instituciones públicas, sea decreto legislativo 276, decreto legislativo 728, que son regímenes laborales, donde van a ir ingresando estas personas. Ahora bien, ¿esto qué refleja? Refleja que realmente puede haber una evolución. Y lógicamente, en el año correspondiente, puede ser que eso esté prohibido, pero de acá a unos 2 o 3 años, digámoslo así, con el cambio de legislación, eso como que ya se va a ver permitido, ¿no? Entonces, esa evolución, digamos, de los procedimientos, incluye también el cambio en la cadena de trámites. Y ese cambio en la cadena de trámites tiene que ver específicamente con los requisitos, ¿no? Con los requisitos. Hoy en día nos damos cuenta que esos requisitos recaen sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Es decir, nosotros podemos asegurar que los administrados cumplan con su derecho o no. ¿En qué sentido? El trámite documentario, señores, es la recepción de toda petición hecha por un ciudadano. Nosotros debemos favorecer a que esa petición sea considerable de acuerdo a las necesidades del ciudadano. En el papel, en realidad, las personas dicen, ah, bueno, para ti es muy fácil decirlo, pero para mí, si yo no cumplo bien mi trabajo y recibo un documento que no debo recibir, me puedo ganar un problema. Eso pasa sobre todo cuando hacemos búsqueda de información, que sabemos que esa información se ha perdido, se ha extraviado. Entonces, muchas veces tratamos de decir, no, eso mejor no le doy importancia, mejor pongo miles de trabas para que la persona no llegue a acceder a esa información. Y eso es, lógicamente, no garantizar el derecho de las personas a tener información. Entonces, ¿esto qué nos permite entender? Que la recepción de documentos, que es la primera parte del trámite documentario, tiene que ser una recepción considerada, una recepción que esté basándose en las normas del sistema de administración pública. En síntesis, la recepción de documentos forma parte de un proceso que se llama gestión documental. La gestión documental implica pues la recepción como el punto de partida del inicio de los procesos de gestión pública en general. En general, siempre la recepción es lo más importante. Siempre cuando yo hago a veces presencialmente cursos de capacitación en materia de gestión documental, hago este ejemplo, ¿no? Saco a una persona al frente y le digo, a ver, yo te voy a dar un billete de 100 soles. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando recibes un billete de 100 soles? A ver, Cecilia, ¿qué es lo primero que haces cuando recibes un billete de 100 soles? ¿Ah?
Nancy, ¿qué es lo primero que haces cuando recibes un billete de 100 soles? Primero lo palpo a ver si tiene relieve y si es Ya, si es palpar, ¿no es cierto? Palpar forma parte de un proceso de ¿qué? de verificación. Verificar. Lo primero que hago es la duda, ¿no? La duda, ¿no? Verificar. Tengo que verificar que esa información sea correcta. Imagínate, tú eres te hemos cambiado de trabajo, ahora eres la encargada de legajos y eres la encargada de escalafón en la institución. Y le pides a las personas, presenten ustedes una copia de su certificado del curso, del diplomado, ¿no? Tú recibes esos diplomados, esos diplomas, ¿no es cierto? Una copia. ¿Qué es lo primero que haces cuando recibes la copia? Bueno, verificar con el original, supongo. O ir a algún enlace donde puede estar registrado ese título o ese diploma. Eso forma parte de nuestra cultura. Y esa es nuestra cultura de la inseguridad. Por ejemplo, cuando yo viajé a España a seguir un curso sobre digitalización de información y llevé mi título profesional, ¿no? Que no está más que era una copia, una fotocopia de mi título profesional, y lo entregué, no me preguntaron nada, no me dijeron, oiga, ¿está seguro una fotocopia? ¿Tiene que estar refrendado? No, era suficiente una fotocopia. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema es que nosotros vamos a ir desarrollando todos los requisitos, los hiperrequisitos en la recepción de los documentos en virtud a nuestra cultura de la inseguridad. ¿Qué cosa es nuestra cultura de la inseguridad? Es cómo nosotros vemos que está funcionando el aparato público. Si nosotros buscamos más desconfianza en los usuarios que brindan, a quienes les brindamos, lógicamente, servicios, los usuarios, lógicamente, lo primero que van a opinar es, ese es un mal servicio. Muy a pesar de que esté preestablecido en normas, ¿ah? Entonces, eso es lo que buscamos superar con el proceso de modernización de la gestión. Ya no estar enfocados exclusivamente en lo que dice la ley, sino atender los casos que van a ir receptándose, para evitar justamente incurrir en la dilación de los procesos, es decir, que los procesos puedan ser engorrosos, ¿no? Entonces, la recepción es un aspecto importante en este proceso. ¿Qué cosa es una recepción de documentos? Es un conjunto de operaciones, como bien dijo Nancy, que sirve para verificar y controlar que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o una persona jurídica. Entonces, este conjunto de operaciones de verificación y control nos permite a nosotros tener la distinción de qué cosa es lo que vamos a recibir en el control de recepción de documentos. En primer lugar, tenemos las comunicaciones oficiales, ¿no? Ahí son todos o aquellas comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas. Ello está legalmente establecido en una entidad. ¿Dónde vemos este tema de las funciones asignadas legalmente a una entidad? ¿En qué instrumento de gestión o en qué documento? ¿Dónde vemos nuestras funciones? Eso vamos a explicar. Nuestras funciones las vemos en un instrumento llamado Manual de Organización y Funciones y en un instrumento llamado Reglamento de Organización y Funciones. Entonces, nosotros, para poder garantizar que la recepción de las comunicaciones oficiales son las que corresponden, debemos tener a la mano nuestro manual o nuestro Reglamento de Organización y Funciones. Y debemos identificar, ¿no? Eso es parte de nuestra responsabilidad, cuáles son nuestras funciones como oficina, como área, como dependencia, como unidad de organización, ¿no? Entonces, tenemos que identificar cuáles son nuestras funciones en torno a esas necesidades. Entonces, con esa pregunta yo le diría a Fiorella Saavedra. Ante todo, Fiorella, buenas noches. No sé si te gustaría presentarte, dónde trabajas y desde hace cuánto tiempo en ese lugar. Bueno, creo que parece que está todavía en conexión. Lisette Barrera.
María Pío. Sí, buenas noches. Buenas noches, María. Igual, la misma pregunta. ¿Dónde trabaja? ¿Tu nombre? ¿Dónde trabajas? ¿Y desde hace cuánto tiempo en ese lugar? Bueno, buenas noches. Les saludo María Pío. Trabajo en mi banco como asesor de negocios, casi 2 años. Casi 2 años, ok. Entonces ahí viene la segunda pregunta. Como asesora, ¿conoce las funciones de tu área de asesoramiento o de asesoría? Sí, claro que sí. Ok. ¿En qué instrumentos se encuentran esas funciones? Lo que es la recepción de documento, en el momento de la verificación y evaluación del documento, para ver si califica, se le solicita, bueno, los requisitos de si tiene casa propia, etcétera, ¿no? Y si cumple con eso, todo el perfil se le pide los documentos. Ah, ok. Hay un manual de operaciones entonces para ese fin. Sí. Ok. Entonces, como bien dice María Pío, corresponde a un documento que se llama manual de operación. Entonces, cada institución, de acuerdo a la naturaleza de la entidad, tendrá su instrumento de ubicación de funciones. Para los proyectos y los programas se llama manual de operaciones. Para las entidades públicas se llama reglamento de organización y funciones. Entonces, todo ello nos permite a nosotros identificar nuestras funciones. Y como ya lo vimos, las comunicaciones oficiales son las que están vinculadas al desarrollo exclusivo de nuestras funciones. Luego tenemos la correspondencia, que son todas las comunicaciones de carácter oficial o privado que llegan o se envían a una entidad pública o privada, y no todas generan trámites para las instituciones. Un ejemplo, llegó de repente una carta a su institución invitándolos a participar en este curso. De repente no llegó al área de recursos humanos para que ellos programen una capacitación en su institución, pero de repente fue dirigido a cada una de las oficinas, y una de las oficinas dijo, bueno, lo pasó a las personas que están ahí para los que quieran participar, y bueno, se inscribieron y participan en este diplomado, ¿no? Entonces, ¿qué suerte tiene la correspondencia? Pues es una suerte que no corresponde estrictamente a las funciones de las áreas. Entonces, la correspondencia son los documentos netamente de apoyo o de soporte informativo. Tienen ese rol, informar, donde nosotros tomamos conocimiento de una causa, de una razón, ¿no? Pero que no está vinculado estrictamente con nuestras funciones, ¿no? Ahora, una función también puede tener su correspondencia. Ejemplo, si tomamos el ejemplo de María, por ejemplo, María recibe un expediente donde está la información de un análisis para un préstamo, pónganse. Pero luego por ahí llega un documento, un correo electrónico, le diga a María, María, ¿sabes qué? No recibas no recibas más documentos el día 27 de julio, porque ese día no vamos a atender en los módulos tal. Entonces, ¿eso tiene que ver estrictamente con el proceso? ¿Es un requisito o no? ¿Tendrá que ver eso con el proceso? ¿Es un requisito formal para que se cumpla el proceso? ¿Qué piensan ustedes? Sí, es un requisito. Ahí están los requisitos, ¿no? Documentos donde se suspenden las actividades. ¿Dice eso en el documento? No, no es un requisito. Pero sí es un documento que puede incluso formar parte del expediente, si queremos formar un expediente. Pero ese documento realmente es un documento de carácter informativo. ¿Que tiene valor? Claro que tiene valor, porque con eso yo puedo probar que tomé conocimiento sobre un hecho, ¿no? Pero de repente no forma parte del trámite, de por sí el trámite ya preelaborado, preestablecido. Entonces se convierte en mi correspondencia, en una comunicación que yo tengo con las partes o entre partes para tomar acuerdos o para incluso derivar hechos, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren mandar el registro de asistencia de un curso, lo quieren mandar a la oficina de personal, lo mandan con un memorándum, ¿no? El memorándum dice, por medio del presente te envío la ficha del registro del personal. Se lo pasan a la oficina de recursos humanos. Pónganse. Eso también es correspondencia, porque lo que a mí me importa es el registro, no tanto el documento que adjunta el registro. Pero sí me importa el registro.
Lo único que hace la correspondencia es probar que yo lo emití o emití ese registro tal día, tal hora, tal fecha, y que la otra persona recibió el registro tal día, tal fecha. Entonces son documentos, como quien dice, de trámite, ¿no? Y esos documentos de trámite deberían comunicarse o colocarse donde dice correspondencia. Entonces, esta correspondencia en realidad es la que nosotros consideramos también nuestros cargos, ¿no? Ustedes tienen su cargo, ¿no? Cargo de oficios, cargo de memos, cargo de cartas. Estos son los cargos que nosotros guardamos en nuestras oficinas. Entonces, la correspondencia tiene su seguimiento y podemos encontrar, de acuerdo al criterio de cada secretaria, distintas formas de ordenar la correspondencia, ¿no? A ver, por ejemplo, le preguntaré a Edith. Edith, ¿cómo ordenas la correspondencia en tu oficina? Bueno, parece que están un poco ocupados. ¿Alguien en particular quiera decirnos cómo se ordena en su oficina la correspondencia? Por ejemplo, en el caso mío, ordenamos, por ejemplo, las notificaciones que vienen de los administrados, es decir, de los conductores que han sido sancionados. Entonces, esa información viene y las clasificamos de acuerdo al trámite. De acuerdo al trámite, de acuerdo más que nada, al grado de la sanción que ha tenido ese administrado. Ya. Entonces, lo ponemos como una notificación SAT o una notificación ordinaria. Si ha sido algo simple, no es delito, no me viene la palabra a la mente. Una falta. Exacto, una falta, ¿no? Okay. Por medio del SAT, que es un poquito más grave. Una falta o una infracción. Claro. Exacto, o una infracción ordinaria. Okay. Lo dividimos en dos maneras, ¿no? Ya. Entonces, es la manera en que ustedes clasifican los documentos cuando llegan por mesa de partes o cuando llegan por gestión documental, ¿no? Así es, cuando los fiscalizadores nos traen esa información. Ahora, cada uno de esos tienen, por ejemplo, un correlativo distinto. Por ejemplo, en el caso de los SAT, empiezan con 221, los correlativos, y en el caso de ordinario empiezan con 621. Y ya dentro de cada uno de ellos hay se dividen, ¿no? Hay más subdivisiones todavía, ¿no? Y como usted mencionó, algunos no llegan inclusive no se llegan a cobrar, porque el administrado presenta pruebas y todo queda en nada. Entonces, no se sigue el trámite, queda en nada, ¿no? O a veces se pasa el tiempo y prescribe la falta, ¿no? Entonces ya no se puede hacer el cobro de esa infracción. Claro. Claro, justamente ahí se ciñe bajo normas del procedimiento administrativo general, ¿no? Hay una ley que establece justamente cuáles son el procedimiento administrativo que corresponda. Existen dos tipos de procedimiento, vamos a analizarlos a lo largo del curso. Uno, que es el procedimiento administrativo general, donde está vigente la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, cuyo último texto único ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo número 004-2019-JUS, que es el último texto único ordenado de esta ley, donde se establece justamente las pautas, lineamientos y principios del procedimiento administrativo general, ¿no? Pero aparte de eso, se reconocen también los procedimientos de administración interna, que son los procedimientos que establecen las instituciones públicas para casos específicos, casos especializados, ¿no? Y ahí vamos a analizar un término que es importante en el procedimiento administrativo, que a veces nos lleva, pues, a pensar o a replantear la manera en que nosotros seguimos el trámite documentario. Y es un concepto jurídico llamado antinomia jurídica. ¿Qué cosa es una antinomia jurídica? Una antinomia jurídica, señores participantes de este curso, también lo vamos a desarrollar con ejemplos, es cuando, por ejemplo,
una norma de carácter general pueda contradecir a una norma de carácter específico. Entonces, hay que analizar ese contexto también de las antinomias jurídicas que se pueden ir solicitando o que se pueden ir presentando en la administración pública. Entonces, señores, en realidad hay que hacer el análisis antes de incluso tomar decisiones en el ámbito de gestión pública. Pero bueno, regresando al término de recepción de documentos, aparte de las comunicaciones oficiales, aparte de la correspondencia, nosotros también vamos a recibir los documentos en otro tipo de medio, que son los correos electrónicos. ¿Qué cosa es un correo electrónico? A ver, si alguien me puede decir. Bueno, lo están viendo en pantalla, pero quisiera escucharlo en sus propias palabras. Es un medio cibernético que sirve para que la comunicación sea más rápida, más fluida. Es un medio electrónico, claro, es un servicio de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes. Nosotros en los correos electrónicos lo que enviamos son mensajes. Alguno ha escuchado por ahí un profesor de administración pública que dice, el correo es un documento archivístico. Falso, los correos no son documentos de archivo, son medios donde nosotros enviamos mensajes. Los mensajes que se guardan en la bandeja de tu ordenador sí pueden constituir registros y como son registros, pueden tener elementos que puedan ser considerados como documentos archivísticos. Ahí sí, ¿no? Vamos a estudiar lo que son documentos archivísticos también en este diplomado, ¿no? Entonces, a los mensajes que se reciben por el correo electrónico se les llama mensajes electrónicos. Es también válido señalar cartas electrónicas, ¿no? Se puede mencionar así también, ¿no? Pero la mayoría de las personas llegan al acuerdo de mencionar que los documentos que se reciben en la administración pública se conocen como mensajes electrónicos. Entonces, en la recepción de documentos, básicamente vamos a ver estos tres tipos de sistemas de gestión, es decir, cómo recibimos las comunicaciones oficiales, cómo recibimos las correspondencias, que son las comunicaciones de carácter privado u oficial, pero que llegan simplemente a no generar trámites para las instituciones, y cómo recibimos los llamados mensajes electrónicos mediante el correo electrónico. Ello tiene que ver con el proceso de recepción de documentos. Y ahora, con la implementación del medio digital o los documentos digitales, es aún un poco más avanzado, ¿no? Más complejo. Bien, eso lo vamos a ver cuando veamos sistemas de gestión documental. Un segundo, por favor. Entonces, otra palabra que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la recepción de documentos son tres cosas. Primero, el registro. Segundo, la distribución. Y tercero, la radicación. Cuando hablamos de registro, este es un procedimiento por medio del cual las entidades ingresan en sus sistemas, tanto de correspondencia como de gestión de documentos y en general, todos los documentos producidos o recibidos, donde se registran básicamente datos como nombre de la persona, nombre de la entidad, nombre o código de la dependencia competente, entre otros datos, ¿no? Eso se llama registro. Entonces, para que nosotros podamos dar inicio a un trámite, tiene que haber el registro del trámite. Y eso es algo que todavía no entendemos y queremos, por ejemplo, normalizar ciertos sistemas informales de tramitación. Ejemplo, hoy en día yo he escuchado a muchos profesores y académicos, ¿por qué no hacemos el trámite por WhatsApp? ¿Ustedes han visto esto? ¿El trámite por WhatsApp? ¿Han escuchado sobre eso? No. Ya. Algunos intelectuales mencionan de que deberíamos nosotros ya acelerar más aún el trámite para las instituciones y para las personas. Y dicen, bueno, ¿por qué una persona que maneje el WhatsApp? Porque nuestra vida hoy día es el WhatsApp, ¿no? Todos nos comunicamos por WhatsApp, nos mandamos mensajes por WhatsApp, nos mandamos indicaciones por WhatsApp, ya. ¿Por qué no oficializamos el WhatsApp? Entonces, una orden que te dé tu jefe, que se pase por WhatsApp. Entonces, tú agarras y dices, bueno, te voy a mandar un memorando de llamada de atención, ya. ¿Cómo me lo mandas? Por WhatsApp. Pasas por WhatsApp y te mandan el memorándum por WhatsApp. Entonces, en virtud de que
lógicamente el WhatsApp tiene dos flechitas que dice, pues visto, ¿no? Le ponen en azul, ya estás notificado de que, ¿cómo se llama? Ha habido, pues, un mensaje, ¿no es cierto? Ha habido un mensaje, ya te notifiqué tu inicio de procedimiento administrativo sancionado por WhatsApp, entonces tienes 5 días para hacer tu descargo. ¿Es válido eso? ¿Podría ser válido eso? Eso no es válido, lógicamente, pero ¿podría ser válido que por WhatsApp te notifique un procedimiento administrativo sancionador? ¿Y por qué o por qué no? No, no es válido. Hay canales de comunicación, por ejemplo, SGD es alto público, entonces toda la comunicación llega por ese medio. Claro, porque tenemos que tener en cuenta, y ahí vienen las características del documento. Todo documento cumple con varias características, y una de esas características es lo que está señalado acá, el registro. Ustedes van a identificar un documento oficial o un documento de archivo si está registrado. Todo documento de archivo tiene que estar registrado. ¿Y en cuánto tiempo yo puedo registrar un documento de archivo en el inicio de un trámite administrativo o un trámite común? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero pedirle a mi institución vacaciones y dejo el documento, se lo mando con una persona y la persona va a mesa de partes, ¿no es cierto? Va a mesa de partes y en mesa de partes lo reciben, pero se va la luz. Uy, se fue la luz. Entonces, lo dejan allí. ¿Qué hacen? Ya no lo registran, porque lógicamente ahora todo es sistema, ¿no? Ya no lo registran. ¿Qué se hace en ese caso? ¿No? Esperan que la luz se va, pues imagínense, por ejemplo, en varias ciudades se va a veces 4 o 5 días, ¿no? Se va 3 días. Ya no se registra el documento, o el sistema se malogró, el sistema de gestión documental se malogró, hubo un virus, un ataque de hackers y se borró la información. No se puede grabar. ¿Qué hago? ¿Qué se hace en ese caso? A ver. ¿Alguien tiene alguna idea? Porque esto es importante para ustedes, ¿ah? Miren, una de las características del proceso administrativo en general es que el registro debe darse en el menor tiempo posible. Y hay un tiempo máximo para hacer el registro. ¿Alguien sabe cuánto es ese tiempo máximo? No. 24 horas, señores. En menos de 24 horas tiene que haber el registro en el sistema del documento receptado por la entidad. Es decir, tú le diste el cargo, por ejemplo, al archivo, porque lógicamente no vas a tener a la persona ahí esperando hasta que regrese el sistema. No, tienes que recibir el documento, pero registrarlo tienes hasta 24 horas para hacerlo. Si en 24 horas no registras el documento, puede incluso traerte muchos problemas, porque se dará notificación de que no se ha cumplido con el inicio del trámite. Y acuérdense bien, los trámites tienen plazos, tienen requisitos, pero una vez que se da inicio hay tiempos de recepción. Si tú ya le sellaste el cargo al administrado, tienes un tiempo para registrarlo y un tiempo para derivar. Se llama derivación del documento. Y no puede excederse las 24 horas en la mesa de partes o en la oficina de trámite correspondiente. ¿Correcto? Entonces, es muy importante que se cumple con este tema del registro. Sea en formato oficial, o sea, el sistema, o sea en un formato alterno, que puede ser también que en tu computadora pueda haber, pues, un sistema adicional que registre opcional, en forma aislada, ya no en la red, sino en el mismo equipo de cómputo, por este caso de emergencia, o en su defecto utilice pues cuadernos o cuadernos de cargo que te puedan remitir y puedas trabajar para luego ser regularizado esto en el sistema. El sistema debe tener también una suerte de integración de información que pudo haberse trabajado, por ejemplo, en físico, cuando hubo el problema de que el sistema no recibió el electrónico. Pero el ciudadano, por eso es muy importante esto, el ciudadano no se ve perjudicado. Siempre tiene que recibir una respuesta en el tiempo correspondiente, ¿ya? Por eso y eso es una parte también de atención al ciudadano, cuando el ciudadano llega a mesa de partes, tú no le puedes poner un letrerito, como algunas veces pasa en las regiones, que diga, no atendemos el día de hoy
porque estamos en capacitación. ¿A ustedes les ha pasado? Ustedes van a una institución pública, o ustedes mismos, ¿no? Vamos a capacitarnos, nos vamos todos al ministerio a capacitarnos. ¿Quién queda? No queda nadie, porque la verdad, ¿cómo se llama? Tenemos que capacitarnos todos. El ciudadano entenderá. ¿Ocurre eso? Sí ha pasado, claro. Se ha pasado. Eso es una falta administrativa. Implica un procedimiento administrativo sancionador y una sanción. De acuerdo, por incumplimiento de las normas de atención al ciudadano. Por lo menos, el servicio se puede reducir, pero no cerrar. Pero no cerrar. Y hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, otro caso, el Archivo Regional del Cusco funciona dentro de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. Entonces, si tú quieres ir a investigar ahí, tienes que pasar por la puerta principal de la universidad. Y luego de pasar por la puerta principal, llegas a un edificio que es la biblioteca, te vas al tercer piso, y ahí está el Archivo Regional del Cusco, que por cierto, no depende de la universidad, sino depende del gobierno regional del Cusco. Yo les digo, miren, qué curioso es esto. Cuando la universidad es tomada por los estudiantes toman la universidad. Como es lógico, tienen pues su mecanismo de control. El servicio, ¿ustedes qué creen? ¿El servicio continúa en el Archivo Regional del Cusco o no? Y es bien gracioso, porque llegas al Archivo Regional del Cusco, vienen a veces investigadores, porque hay documentos que son de la época colonial, vienen personas que llegan de Europa, de España, ¿no? Han pagado su pasaje, incluso han pedido permiso, les están pagando una beca y vienen a investigar ese archivo regional. Llegan a la universidad y está cerrada. Ves ahí varias sillas y bancas que tapan el ingreso a la universidad. Entonces no puedes ingresar a la universidad. ¿Y saben lo que hacen los investigadores? Como los trabajadores sí pueden ingresar, bueno, hay un acuerdo entre los trabajadores, como no son no son de la universidad, sino pasan porque son del gobierno regional, ellos sí pueden pasar. Pero los investigadores no. Supuestamente hay un cerrado para todos, ¿no? Miren este caso, tienen que darse la vuelta. A la espalda de la universidad hay un colegio, un centro educativo. Los investigadores tienen que llegar hasta el colegio, ponen una escalera de madera, se suben por la escalera de madera y trepan un muro de la universidad. Y luego van sigilosamente, sin que los alumnos lo vean, van al archivo regional, y en el archivo regional si las puertas están abiertas, cumplen con todo. Eso pasa en nuestra realidad. Entonces, eso justamente deviene pues en la mala atención o la mala ubicación también de las instituciones públicas. Las instituciones públicas deben estar en sitios de fácil acceso, no de difícil acceso, ¿no? Entonces, yo no podría poner, por ejemplo, una mesa de partes en el último piso del edificio Petroperú. Sería algo escandaloso, porque lógicamente no podría ir hasta el último piso para hacer un trámite que lo pueda hacer sin ingresar a la institución. Eso también tenemos que visualizar al momento de establecer justamente el inicio de nuestro trámite. Entonces, otro de los elementos, otro de los conceptos que también tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos gestión documental son la distribución de documentos. Y estas actividades de distribución de documentos son tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que crearnos distintos elementos. Y hay muchas anécdotas, ¿no es cierto? Ustedes deben tener también sus anécdotas de cómo han hecho la distribución de sus documentos en la época de la pandemia. No sé, de repente Fiorella Saavedra tiene una anécdota de cómo ha hecho la distribución en la época de la pandemia, cómo han distribuido los documentos en la época de la pandemia. Ada, de repente, ¿tienes alguna anécdota? Bien. Pues yo tengo algunas anécdotas sobre la distribución de documentos, ¿no? Algunas personas en la época de la pandemia, como no tenían bien focalizada pues el tema del ir a trabajar, algunos son personas de riesgo, lógicamente los documentos para poder ser distribuidos en el inicio de la pandemia se tenían que pasar en físico. Entonces salieron normas sobre la entrega de expedientes que tenían que llevarse a la casa de muchos trabajadores o muchos funcionarios públicos, que tenían que verificar esta información y luego devolverse a la entidad.
Pues bien, estas normas no contemplaron, por ejemplo, lo que señala la Ley del Sistema Nacional de Archivos. La Ley del Sistema Nacional de Archivos establece, por ejemplo, que los documentos son intangibles y como tal no podrían salir de los archivos públicos a nivel nacional. Pero sin embargo salieron varios decretos facilitando, digámoslo así, que los documentos podían salir a los distintos trabajadores que laboraban fuera de la institución. En realidad, si yo quisiera ser una persona muy sigilosa y muy respetuosa de las normas y estaría enfocada mi visión en torno a la norma y no en torno al ciudadano, haría un juicio pues a las instituciones públicas por incumplimiento de las normas, ¿no? O haría una denuncia por incumplimiento de las normas, ¿no? Pero como es lógico, en un estado de emergencia, lo principal es proteger la vida y proteger a las personas. Lo principal, señores, no es tanto defender a los documentos. Lo principal es defender la vida, defender a las personas y que esos documentos sirvan a los ciudadanos para atender y superar sus propios problemas o necesidades. Entonces, la distribución de documentos es un aspecto importante. Y hoy en día, con la dación del Decreto Supremo número 054 del año 2018, sobre el tema de gestión documental y con el modelo de gestión documental aprobado con la resolución de la Secretaría de Gobierno Digital número 001 del año 2017, la distribución de documentos es una prioridad, utilizando los medios o tecnología necesarios para tal fin. ¿Ya? Y por último, un término que de repente ustedes han escuchado, de repente distribución, y han escuchado de registro. Pero un término que ustedes de repente no han escuchado es el término de radicación. ¿Qué significa radicación? Radicación es lo que nosotros conocemos como numeración, pero el término correcto es radicación, donde nosotros asignamos como entidad pública un número de registro a los documentos que ingresan al sistema de gestión documental, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a sus instituciones públicas, dicen, bueno, vamos a empezar a radicar los documentos. ¿Qué cosa es radicar? Bueno, vamos a darle un número o un distintivo por el cual vamos a reconocer justamente los números de los documentos producidos o recibidos por la institución. Y la radicación viene, por ejemplo, cuando tú te pones un sello de recibido y le pones, a veces, algunos selladores tienen número de recepción, ¿no? O cuando tú emites un documento y le colocas el número, ¿no? Número de informe 1, número de informe 2, informe 3, se llama radicación. Entonces, ahí también en la radicación dejamos constancia de la fecha y hora de recibo del documento, ¿no? La radicación, por ejemplo, de la fecha de documento es el sello de trámite, ¿no? El sello está ahí y ahí se ve la firma, la hora en que he recibido el documento. Y también cuando nosotros enviamos documentos, por ejemplo, si mandamos un correo electrónico, el cargo o el documento de la información que recibimos, ¿no? Ahí aparece la hora y la fecha en que ha sido recibido ese documento. O le mandamos eso por confirmar, ¿no? Confirmar la recepción. Y aparece un mensaje diciendo, se ha recibido este documento correspondiente. Entonces, ese número de esa secuencia se conoce como radicación. La numeración de estos documentos dentro de este trámite documentario que se va a generar en la institución. Pautas para la recepción. A ver, ¿qué pautas debemos tener para recibir documentos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo reciben documentos, por ejemplo, ustedes? Por ejemplo, Carlos Luna, ¿cómo recibe documentos? Ya hemos visto la verificación. ¿Qué más? Me parece que se fue el audio. Bien, para la recepción de documentos hay muchas pautas. Lo que vamos a dar son algunas, pero sin embargo hay muchas otras pautas que podemos ir reconociendo en el ámbito de la gestión de información. Primero, las comunicaciones se pueden recibir a través de diferentes medios. Puede ser a través de mensajería, puede ser el correo tradicional, puede ser el correo electrónico y cualquier otro medio que se desarrolle para tal fin. Siempre con los medios oficiales que habilite la entidad, ¿no es cierto? Entonces, los correos electrónicos deben registrarse o radicarse según sea el caso. El Estado peruano, con la dación ha dado
una norma sobre el uso de la notificación electrónica, ¿no es cierto? En esta última norma, emitido este año sobre uso del trámite o notificación electrónica, ¿no?, menciona justamente cuáles son esos requisitos, ¿no?, que debe tener toda institución pública para generar una notificación electrónica, ¿no? Entonces, toda institución debe tener un protocolo de notificación electrónica. Y ese protocolo de notificación electrónica tiene que seguir la secuencia justamente de acuerdo a la directiva número 015-2008, ¿no?, sobre notificaciones electrónicas que ha elaborado el Poder Judicial. El Poder Judicial ha sido el primero que han tocado este tema de notificaciones electrónicas y ha gestionado para tal fin varios alcances, varios lineamientos de notificación electrónica. En primer lugar, toda entidad debe tener un domicilio legal. Y un domicilio legal puede ser un domicilio físico, es decir, una institución, una dirección física, ¿no? Por ejemplo, Avenida Paseo de la República, 2450, ¿no? Ese es un domicilio legal, donde las personas pueden ir a presentar documentos. En el mundo electrónico, el domicilio legal es la sede electrónica, es decir, donde nosotros encontramos ese portal institucional que represente a la entidad, ¿no? Entonces, todas las instituciones públicas tienen la obligación de tener un sitio o un domicilio o una sede electrónica, ¿no? Y todas las instituciones públicas tienen la obligación de notificar o de tener un registro de las personas que están tramitando justamente en torno a las notificaciones electrónicas, ¿ya? Y para eso se ha emitido una ley, la ley 30229, ¿no?, que es la ley que adecúa el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en el sistema de remates, servicios, notificaciones, resoluciones judiciales, todas las normas relacionadas con los procesos contenciosos administrativos de la administración pública, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, las normas de mesa de partes virtual, ¿no? Entonces, de acuerdo a las normas de mesa de partes virtual, ¿no?, hay pues que respetar la ley 31170, ¿no?, que es una norma recientemente aprobada, la ley 31170, se dispone implementación de mesa de partes electrónicas y notificaciones electrónicas. Ahora bien, esta suerte de mesa de partes electrónicas, cuando están autenticadas por una autoridad, en este caso RENIEC autentica que existe una identidad electrónica con una sede electrónica legal o autenticada, se conoce como mesa de partes digital. Entonces, acá el término digital, eso es muy importante, el término digital implica el reconocimiento legal del documento electrónico, ¿correcto? O sea, entonces, cuando hablen, escuchen, mesa de partes digital, significa que esa mesa de partes está reconocida legalmente como documento electrónico autorizado. Pero si solamente es mesa de partes electrónica, es solamente la tecnología de tramitación, nada más. Pero cuando dicen mesa de partes digital, implica un reconocimiento y autenticidad dada por el Estado a esa mesa de partes electrónica. ¿Y qué es lo que da esa autenticidad? Que también lo vamos a ver en estos cursos. Es la firma. Es la firma del documento. Cuando el documento está firmado y esa firma tiene un certificado digital de por medio. ¿Qué significa eso? Que tú firmas electrónicamente tu documento, pero ese documento firmado electrónicamente tiene un componente o un certificado digital, ese documento ha sido validado como documento electrónico oficial. O sea, no se puede refutar ese documento. Vamos a explicarlo mejor cuando analicemos el término de firma electrónica. Pero bien, entonces, estábamos en el tema de que los correos electrónicos también tienen sus pautas para recepción, ¿no? Lo primero que tenemos que tener presente, por ejemplo, cuando recibimos un correo electrónico, es identificar la persona a la cual ha generado ese documento electrónico.
Entonces, ¿qué están haciendo ahora las entidades públicas? Están funcionando a suerte de declaración jurada. ¿Cómo así? Todas las entidades públicas tienen un portal donde ingresas el trámite, el documento, el trámite, pero tú llenas tus datos como persona que está haciendo ese trámite. Y tú y solamente tú, con la información que manejas para verificar que eres la persona que está tramitando, vas a dar respuesta a la información que te está pidiendo el sistema. Por ejemplo, número de DNI, yo pongo mi número de DNI, ¿no? 10, ¿no? Inmediatamente, como ya el sistema está vinculado con RENIEC, es decir, RENIEC tiene la base de datos de todos los ciudadanos peruanos, me va a salir ahí la información que corresponde al ciudadano que está haciendo ese trámite. ¿Cómo es que yo lo voy a validar? Yo lo voy a validar porque voy a dar fe con otra información que no tiene ningún administrador, solamente el ciudadano, ¿no? Por ejemplo, nombre de los padres, dirección, celular, no sé, que pueda estar registrado, para poder verificar que la persona que está iniciando el trámite sea la persona que está ingresando sus datos en el portal, en el formulario electrónico. Entonces, es la manera en que yo puedo hacer la verificación. Entonces, es la manera en que nosotros podemos hacer la verificación de la información que manejamos en el electrónico, ¿no? A ese proceso se le llama autentificación, ¿ya? O sea, vamos a hacer una autentificación digital, es decir, vamos a verificar quién es esa persona que está iniciando el trámite. Y a estas personas que inician los trámites, usualmente las entidades públicas deben darles un espacio en el portal institucional. ¿Cómo se llama este espacio? Un sitio donde pueda llegar allí a ese sitio de la institución una notificación. Eso se llama, un espacio se llama casilla electrónica. Entonces, todos los ciudadanos deben tener su casilla electrónica, ¿no? Cuando inicias un trámite ante una institución pública, ¿ya? Entonces, todos los que queremos iniciar, por ejemplo, quiero iniciar un trámite en el Ministerio de Educación, entro a la página web del Ministerio de Educación, autentico mis datos, es decir, veo quién soy, cuáles son mis características, y inicio el trámite. Y entonces se hace un proceso de autenticación. Entonces, eso es la parte importante para la recepción de documentos. Ahora bien, cuando una comunicación no está firmada ni presente el nombre del responsable o responsable de su contenido, se considera esta información como anónima, ¿no? Y, lógicamente, no se debe erradicar esta información. Toda entidad pública debe tener una oficina encargada de recibir esta información y hacer simplemente el archivo de esta información. Y normas claras para decir que este documento, pues, no tiene remitente. Entonces, una de las características para la recepción de documentos es conocer al remitente. Nosotros no podemos empezar un trámite si no conocemos quién ha enviado esta información. Y ustedes dirán, profesor, ¿y una denuncia anónima? ¿No? Ese no es un trámite de administración general. Es un trámite específico dado por normas específicas de denuncias que están establecidas bajo la Contraloría General de la República, una instancia, bajo la Fiscalía, otra instancia, o bajo el Poder Judicial, otra instancia. Ya son normas específicas, no son normas generales. Ahí sí es un caso específico, ¿ya? Pero en el caso del trámite general, sí tiene que haber identificación de la persona. Otro aspecto importante es la verificación de los documentos, lo que mencionaba, ¿no? Si te doy un documento de 20 soles, ¿qué es lo primero que vas a revisar? ¿Qué es lo que revisarías? A ver, Nancy, ¿qué revisarías? Se revisa que estén completos, ¿no? Que correspondan al enunciado y sean competencia de la entidad, para saber que vamos a empezar a hacer un trámite en la institución. Entonces, todo sistema de gestión documental tiene que estar también enfocado en la atención al ciudadano. Y una buena atención a la ciudadanía
comprende prestar servicios de calidad e interiorizar que todas las acciones o inacciones de la entidad a lo largo del ciclo de la gestión impactan en el servicio final. Entonces, nuestro enfoque de atención al ciudadano es un enfoque por demanda. Estado es cuando el Estado está orientado a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que debemos superar la ley y el poder o monopolio del Estado para centrarnos en los servicios que nosotros brindamos a la ciudadanía. Siempre existe por eso un vínculo de manera directa con la ciudadanía cuando hacemos un enfoque de atención al ciudadano por demanda. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que ese enfoque de mejora, atención al ciudadano sea importante para los ciudadanos? Primero, tenemos que aumentar la confianza de la ciudadanía frente al Estado. Tenemos que reducir costos, mejorar la imagen y la reputación de sus diversas entidades públicas. Eso es algo que debemos garantizar a los ciudadanos. Cómo nosotros mejoramos la imagen de nuestras entidades, de nuestras actividades. En primer lugar, tenemos que, cuando nosotros recibimos una queja, tenemos que darle respuesta a esa queja. Un punto. Otro punto, dar información correcta a los administrados. No dar información que lleve a la confusión o que de repente pueda generar dudas, ¿no? Sino, todo lo contrario, debemos darle la información clara, directa, transparente, que nos lleve a la solución del problema, no a formar parte del engorroso trámite, ¿no? Yo les hago un ejemplo. Yo trabajé en ESalud hace muchos años, y en ESalud a los ancianos que venían a pedir, por ejemplo, sus planillas de haberes para poder completar los años que les hacía falta para poder hacer su liquidación, ¿no? Para sacar su bono de reconocimiento, se hacía antes en ESalud, no se les decía a los ciudadanos dónde podía estar esa información, porque las personas no conocían dónde puede estar esa información. Entonces, eso devenía pues en una suerte de vacío, ¿no? Las personas no sabían, bueno señor, busque tal sitio, pero ya he ido ahí y no me han dado información. Bueno, busque en tal otro lugar, pero también he ido ahí y no me han dado información. ¿Qué hacer? ¿No? Ahora, no está en sus funciones poder darle respuesta frente a ese ciudadano. Pues tenemos que orientarlo de una forma precisa, ¿no? Y esa orientación debe ser una orientación sencilla, una orientación clara que les permita solucionar su problema. No solamente derivarlo de área en área. Algunas personas incluso piensan, no, al usuario tienes que ponerle una silla bonita, tienes que ponerle un vaso de agua, si es posible darle agua, y tienes que ponerle una chica bonita que lo mire a los ojos y le diga, estimado cliente, ¿en qué lo puedo ayudar? Supuestamente con esas condiciones el usuario se ve satisfecho. Primer error. El usuario no busca una cara bonita. El usuario lo que busca, o el ciudadano lo que busca, es satisfacer su necesidad de información. Que les des datos precisos, exactos, de cómo solucionar su problema. Si tú no tienes ese, hasta en cualquier lugar, hasta en un hospital, tú llegas a un hospital, en el hospital lo primero que haces cuando vas a visitar a un paciente o a un familiar, quieres que el médico te diga cuál es el estado de salud y el pronóstico, ni siquiera el diagnóstico, el pronóstico de salud de ese paciente. ¿Cuántos de ustedes han recibido esa información en los hospitales? ¿Ninguno? ¿Cuántos recibimos esa información? Yo particularmente voy siempre a un hospital y cuando pregunto por un familiar no me dan la información precisa. Y yo no estoy pidiendo que atiendan al paciente, lo que estoy pidiendo es que me den la información. Y esa información no te la dan. No te dan la información, por ejemplo, cuál es el estado de salud del paciente, su temperatura, saber si la persona está tosiendo o no está tosiendo, si está mejorando o está empeorando. Esa información no te la dan. Y eso sí es parte preocupante de nuestra administración pública. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que hay que desarrollar e implementar mejoras para la atención a la ciudadanía, pero articulando esfuerzos bajo la premisa de que
el mismo es parte de un proceso, cuyas actividades se realizan con la misión de servir a la ciudadanía. Es decir, nosotros debemos hacer partes del proceso también a los ciudadanos. ¿En qué parte? Cuando tú, por ejemplo, al ciudadano le das un producto, fruto del servicio que estás brindando, un ejemplo, el ciudadano viene pidiendo una constancia de no adeudo, y luego de un momento, de repente muy engorroso para el ciudadano, tú cumples con entregarle la constancia, hasta en el tiempo límite. ¿Ahí termina el servicio o no? ¿Qué piensan ustedes? Señores, el servicio no termina cuando el ciudadano recibe lo que vino a pedir. El servicio termina cuando recibimos por parte del ciudadano, ¿no?, una suerte de evaluación del servicio que nosotros hemos brindado. Entonces, si nosotros le brindamos un buen servicio al ciudadano, el ciudadano, lógicamente, me va a dar una respuesta positiva, ¿no? ¿Y cómo medimos eso? Eso lo tenemos que medir en torno a instrumentos de satisfacción ciudadana. Y ahí puede ser, por ejemplo, una encuesta, puede ser, por ejemplo, un formato, un formulario, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hasta un buzón de sugerencias. Y lo que están haciendo ahora las empresas privadas, ¿no? Tú le das un servicio, te trataron muy mal, entonces te dan un teléfono, del rango del 1 al 5, marque el 1, buena atención, marque 9, perdón, mala atención, marque 1, buena atención, marque 9. Entonces tú ahí evalúas el servicio. Eso también debe darse en la gestión de cualquier tipo de información que se está estableciendo en el ejercicio de unas funciones, ¿no? Entonces, todo ello conlleva pues a evaluar el servicio. Y el servicio se evalúa continuamente. Evaluamos nuestro servicio. Ahora bien, el personal de la entidad pública tiene que también romper con el paradigma que se menciona de esta manera, ¿no? Dicen, si cumplo la ley, hago bien mi trabajo. Entonces, esto no corresponde. No solo debemos cumplirlo con lo que dice la ley. O algunos dicen, no, el reglamento dice esto. Está bien, el reglamento de repente debe decir eso, pero nosotros tenemos que encontrarle solución a los problemas, no al margen del reglamento, sino enfocado en la atención al ciudadano, ¿no? Entonces, debemos desarrollar todas nuestras capacidades y habilidades, convencido de que hago bien mi trabajo si el ciudadano se siente bien atendido. Entonces, eso es importante. Debemos garantizar que el ciudadano reciba toda la información previamente a iniciar un trámite. No debemos ocultarle al ciudadano información útil que nosotros sabemos, por nuestra experiencia, que le va a servir para no iniciar por gusto o sin una solución o una satisfacción correcta nuestro trámite. Entonces tenemos que orientar al ciudadano y eso se ve en mesa de partes. Desde mesa de partes nosotros debemos orientar al ciudadano. Y esto me viene a la mente por lo siguiente, que voy a explicar. Cuando nosotros presentamos expedientes y los recibimos en mesa de partes, debemos también tener un tiempo o un personal dedicado a orientar cómo debe estar conformado el expediente, ¿no? Pero también ver los mecanismos de vicios ocultos que pueden estar suscitándose en el expediente. Por ejemplo, al documento le falta una firma, ¿no? ¿Qué solución le podemos dar? Eso debe estar establecido en el reglamento. Por ejemplo, al documento le falta de repente una coma, un punto, o el pago de una tasa. ¿Qué solución podemos dar ante la ausencia de una coma, un punto, o el pago de una tasa? No, que presenté el documento, pero como fue extemporáneo, ese documento no se puede recibir. Eso tampoco satisface la necesidad del documento. Ahora, entendemos pues que hay plazos, pero tenemos que cumplir con los plazos, pero satisfaciendo también las necesidades de los usuarios. Y creo yo que los reglamentos internos deben tener esta suerte de evaluación previa antes de dictaminar el cumplimiento de plazos.
porque estaríamos restringiendo ciertos derechos por este incumplimiento de plazos. Pues eso debe estar establecido, ¿no?, en las normas de procedimientos o de administración interna. Y así también en los TUPAS, ¿no? Los plazos definidos, pero con anticipación las notificaciones, con mucho tiempo de notificación. Entonces, esos son partes también de ese cambio de paradigma de las instituciones. Este cambio de paradigma también nos menciona o nos solicita la implementación de buenas prácticas de atención a la ciudadanía. ¿Qué cosa es una buena práctica? Una buena práctica es un procedimiento que nos lleva a satisfacer necesidades con calidad. Es decir, hacemos las cosas con calidad, con mejora continua. Es decir, que ha pasado por un proceso de análisis, de revisión de los posibles errores que puedan suscitarse, y que como tal, hemos superado esos errores luego de ese análisis, de esa observación, y tenemos una buena práctica en la gestión documental y en la atención a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para implementar estas buenas prácticas? Primero tenemos que reconocer lo bueno, y para tal fin hay que promover prácticas orientadas a servir a la población. Debemos premiar el éxito en la gestión pública como una manera eficaz de impulsar una reforma del Estado. Entonces, hay que establecer mecanismos de identificación de esos problemas y hacer partícipes no solamente a los trabajadores o a los especialistas, funcionarios, sino a la ciudadanía en general, cómo podemos darle una solución a los problemas. En esa lógica han nacido estas llamadas hackathon, ¿no? ¿Han visto usted? Hackathon, perdón. Los hackathon buscan justamente solucionar problemas con el uso de nuevas tecnologías. Todo ello debe estar enfocado en la ciudadanía, en el ciudadano, y debe servirse a través de la promoción y multiplicación de buenas prácticas en la gestión pública. Es decir, debe tener un efecto multiplicador. Debemos prestar atención a los procesos y a los equipos humanos y establecer como eje la calidad del servicio. ¿Desde dónde? Desde los primeros escalones de la administración pública. Algunas personas dicen, no, se barre de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, primero tiene que ser el gerente, el alcalde, el director, el ministro, el viceministro, ¿no? Y luego ya hacia abajo. Pues no, en realidad debemos empezar por los que están en contacto directo con los usuarios. Debemos mejorar las condiciones de estas personas, que son la cara de ese gerente, de ese director. Si mejoramos esa situación de las personas que están, digamos, de cara al servicio, mejoramos también las condiciones de trabajo, mejoramos también los circuitos por donde va a pasar, por ejemplo, la información, y mejoramos también el tratamiento y la satisfacción del ciudadano. Con ello, disminuimos la insatisfacción y las quejas. Entonces va a tener un impacto positivo. Y ese impacto positivo va a ser inmediato y directo en la atención a la ciudadanía. Eso como segundo lugar. Y como tercer lugar, pues tenemos que concentrar en los procesos de atención la identificación y atención a las necesidades de la ciudadanía. Y debe haber una estrategia para el logro de objetivos de la institución en relación a los servicios de calidad. Entonces, incluso la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, ha creado un manual de atención al ciudadano, ¿no? ¿Cuáles son los esquemas de atención al ciudadano y cómo existen distintos tipos o niveles de atención al ciudadano? Desde un nivel básico hasta un nivel avanzado, pasando por un nivel intermedio. En ese sentido hay que cambiar el paradigma, pues, ¿no? Tenemos que cambiar la visión paradigmática. Tenemos que ver, por ejemplo, una visión de interculturalidad. ¿Qué significa interculturalidad? Que reconocemos la diversidad cultural y el diálogo de acción entre culturas.
Es un proceso que le permite al Estado y a los ciudadanos relacionarse desde el reconocimiento de la diferencia, pero esa diferencia se respeta y se incluye con las mismas posibilidades de desarrollo. Es decir, si tú, por ejemplo, hablas otro idioma, ¿no es cierto?, debes tener adjunto a ti personas que manejen ese otro idioma, ¿no? No decirle a la persona, oye, habla en el idioma oficial porque ese es el idioma amparado en la Constitución. No. Esa no es la manera. Lo que tiene que hacerse específicamente es tener traductores de idiomas que puedan estar hablando personas naturales oriundos de ese lugar, ¿no? De ese lugar donde se habla ese idioma diferente. Eso debe estar establecido en general. En este caso, la interculturalidad incentiva, ¿no?, la participación de la sociedad de los pueblos y los distintos grupos humanos, garantizando el ejercicio de sus derechos y acceso a oportunidades en todo nivel. De esta manera, los servicios públicos culturalmente deben ser pertinentes y libres de discriminación, que es lo principal, ¿no? Eso es muy importante. La discriminación debe erradicarse no solamente de nuestras prácticas de atención al ciudadano, sino también de nuestra forma de cultura, ¿no? Por ejemplo, decimos, no, pero ese señor no sabe, no entiende, no me entiende. Y nos molestamos, ¿no? Cuando la persona, pues, de repente entiende, sí, pero entiende en otro idioma, y no entiende, pues, en el idioma castellano. Entonces nos volvemos locos pensando en cómo hacer entender a ese señor. Pues fácil, si el señor es quechua-hablante, por ejemplo, debe contarse en la entidad con una persona que hable quechua. ¿A ustedes les ha pasado eso alguna vez? Bien. Otro caso del paradigma considera la atención al ciudadano es el género. Entonces, mujeres y hombres tienen diferentes necesidades. Sí, desempeñan diferentes roles en la sociedad y viven de manera diferente los mismos problemas. También es cierto. Pero nosotros debemos fomentar la igualdad de actividades y oportunidades, sin distinción. No es que tiene que haber más mujeres en la administración pública para que funcione mejor. No. Tampoco es los hombres se la han ganado. No. La cuestión es muy sencilla. En igualdad de oportunidades, las personas acceden a las oportunidades y a los recursos que da el Estado para su satisfacción. No es el género un impedimento para tal fin, pero sí debe enfocarse la gestión en general hacia el respeto de género. Y el respeto de género no solamente es respetar a las personas del sexo femenino, sino también el respeto a las personas del sexo masculino, sin distinción de sexo, digámoslo así. Es decir, porque eres hombre te respeto más, porque eres mujer te respeto más, no. Simplemente somos seres humanos y como tal merecemos el respeto correspondiente. Y eso implica también la redacción de documentos, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo redactar un informe, ¿no? ¿Qué ponemos? Señor, señora, señorita. ¿Qué se coloca? A ver, ¿alguno de ustedes tiene alguna pauta? Señora alcaldesa, señor alcalde, señorita alcaldesa, señorito alcalde. Entonces, esos formalismos también se consideran como un enfoque distintivo del género presente en la administración y gestión pública. Ahora bien, existe también como pauta para el desarrollo de esta actividad el tema de la generación de incentivos y reconocimiento. ¿En qué sentido? En que, pues, para poder generar información adecuada dentro de un paradigma en la atención al ciudadano, tenemos que reconocer el trabajo hecho por los servidores públicos. Entonces, al personal de las entidades públicas se le debe
dar la posibilidad de ser agentes de cambio, es decir, participar en ese cambio. Y debemos ser escuchados y viabilizar su opinión a canales superiores, es decir, a los gerentes, a los jefes, se les tiene que escuchar. A veces cerramos las puertas a muchos trabajadores que tienen opiniones importantes para el desarrollo organizacional, por el simple hecho de ser trabajadores en niveles inferiores de la administración pública. Solo queremos escuchar a funcionarios y no queremos escuchar a los trabajadores. Entonces, esto también reduce la posibilidad de mejora porque no escuchamos a todos los agentes de cambio que participan en la administración pública. Entonces, este proceso de implementación de mejoras que incluya dentro de esa participación de mejoras una etapa de reconocimiento al personal, se constituye en gestor de la implementación de esas mejoras. Ustedes han visto, por ejemplo, por qué en el Día del Empleado Público se premia al mejor empleado del año. ¿Han visto ustedes eso? ¿Alguno de ustedes ha recibido un premio sobre esa naturaleza? ¿Les han dado un premio por ser el mejor empleado? Ninguno. Ok. Bueno. Entonces es parte justamente de este reconocimiento. Debemos reconocer al personal que labora en las instituciones públicas y reconocer sus mejoras. Y se debe establecer un sistema de incentivos. Sin incentivos, como es lógico, no podemos nosotros llegar a considerar el trabajo de los ciudadanos, ¿no? Y eso es algo muy triste, porque a veces hacemos muchas cosas, pero no tenemos incentivos. Y esos incentivos, pues, perjudican a los ciudadanos a nivel general. Y perjudican a los trabajadores. Porque muchos trabajadores tienen muy buenas ideas que puedan servir para la mejora de los procesos en las instituciones públicas, ¿no? Entonces eso hace que se limite un poco el trabajo técnico en las entidades públicas. Y esa limitación nos reduce la posibilidad de mejorar, ¿no? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? Bien, entonces, en el paradigma de atención al ciudadano también tenemos que reconocer que las instituciones públicas deben ser inclusivas también. La atención al ciudadano debe ser inclusiva y debe estar orientada básicamente para que todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, cuenten con igualdad de oportunidades, buscando cerrar brechas. Ejemplo, la pobreza. Personas que no tienen, por ejemplo, los recursos para presentarse al Estado y trabajar en el Estado, o de repente postular a un determinado cargo público, o de repente obtener un beneficio del Estado por pago de tasas, por falta de oportunidades económicas, por distanciamiento geográfico, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto bastantes trabajos de investigación de muchas universidades muy alejadas de Lima, que han tenido la deficiencia de no contar con, pues, un reconocimiento por parte del centro de la capital para poder ser incluidas, ¿no?, dentro de ese círculo o red de investigaciones. Entonces, eso limita mucho el trabajo en general. Esta inclusión también implica, pues, el uso y el reconocimiento de las personas de la tercera edad. Hay muchas personas de la tercera edad que puedan seguir aportando o quieran seguir aportando al desarrollo del país. Y se le tiene que dar todas las oportunidades del caso para que puedan ir generando, de acuerdo a su condición, pues, esa necesidad de ser reconocidos sus derechos. Entonces, nosotros debemos brindar ese servicio sin distinción. Y los servicios que vamos a brindar tienen que ser con calidad y en la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, el rol participativo de la ciudadanía también es importante. Si vas a generar, por ejemplo,
un sistema o una norma, tienes que tomar en cuenta la palabra de las personas. En el caso del tema de, por ejemplo, explotaciones mineras, está el recurso de la ley de participación ciudadana, ¿no? Entonces, las entidades públicas tienen que garantizar que las comunidades y los ciudadanos tengan voz y voto en el desarrollo de las oportunidades económicas laborales que existan. Por eso que todavía no se han ejecutado varios proyectos mineros por el rechazo de muchas de las comunidades que habitan en los lugares cercanos a esos proyectos, ¿no? Porque justamente se toma en cuenta este lenguaje inclusivo que implica también el manejo de nuevas formas de comunicación. Está bien, estamos haciendo gestión de documentos electrónicos, está bien, pero también no dejamos de lado la mesa de partes física para recibir documentos de repente de personas que no tengan acceso al internet. Entonces, es una manera inclusiva de trabajar con estas personas. En tu caso, ¿qué otro paradigma podrías incluir? Muy bien, continuamos. Esta suerte de gestión de documentos e información en la administración pública también nos da un paradigma que es muy importante, que es que toda información generada en el Estado es de uso de los ciudadanos de ese Estado. Entonces, la información brindada tiene que orientarse a hacer información, salvo restricciones por datos, digamos, personales o la protección del derecho a la intimidad. Salvo ello, toda la información o el de defensa nacional o de seguridad nacional, salvo esa información, el resto debe estar orientada a ser información abierta, ¿no? Es decir, de datos que puedan compartirse. Entonces, las acciones para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan igualdad de oportunidades buscando cerrar brechas existentes, implica promover la transparencia y acceso a la información pública a los ciudadanos, a fomentar la participación ciudadana y a poseer capacidad de respuesta a las demandas y necesidades ciudadanas, que sirva también para la rendición de cuentas. Entonces, la información debe ser accesible, abierta, para que las personas puedan emplear esa información, ¿no? Incluso desde el punto de vista económico, esos datos abiertos sirvan para que las personas puedan generar ingresos o recursos económicos producto de esa información. Eso también es parte del paradigma que se debe considerar en la mejor atención al ciudadano, ¿no? Y el enfoque o nuestro paradigma, ya vamos a entrar al tema de la gestión pública en el proceso de modernización de la gestión, donde están los 5 pilares, ¿no? Tiene que estar definido por procesos. Tenemos que cambiar un modelo organizacional funcional y migrar hacia otro donde los procesos basados en las cadenas de valor de cada trámite, en este caso las cadenas de trámite de cada entidad, aseguren que los bienes y servicios bajo su responsabilidad generen resultados e impactos positivos. Entonces, tendemos a disminuir los riesgos o la inseguridad o reducir aquel impacto negativo a la salud, ¿no?, inherentes a los procesos. Siempre tenemos que tener en cuenta los recursos que disponemos para ejecutar esos procesos. Entonces, ahí tenemos que dar un nuevo enfoque. El enfoque es por procesos y como tal amerita pues una suerte de análisis en general. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, parece que no hay ninguna pregunta. Bien, vamos a analizar entonces ahora, aún mejor, el tema del trámite documentario. ¿Ya? A ver,
compartir aquí un ratito. Cuando hablamos de trámite documentario, tenemos que tomar en cuenta distintas normas que funcionan con el trámite. Estas normas nos dan idea de cómo debemos funcionar y cómo estamos pisando tierra en el ámbito de cumplimiento de la función pública. Entonces, a lo largo del trámite documentario, la gestión documental, existen normas jurídicas de gestión documental. Vamos a citar algunas normas jurídicas. Espero que ustedes me den sus comentarios que están más vinculados con el trabajo que están realizando. ¿Correcto? ¿Sí? Empezamos entonces. Como ya sabemos, en la gestión documental, la norma que de repente tiene un impacto más directo, ¿no? A pesar de que hay normas que también están saliendo, que están siendo muy específicas sobre el trámite documentario, pero la norma del año 2000, porque nació esta ley el año 2000, es la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta norma del Procedimiento Administrativo General nació para el tema de la implementación del Tratado de Libre Comercio. Un texto único ordenado es un texto que actualiza la norma con las distintas modificatorias a varios artículos que se han ido presentando durante todos estos años. O sea, del 2000 al 2019 ha habido muchas modificaciones de la ley 27444. Cuando una ley ha sido modificada varias veces, es necesario aprobar un texto único ordenado, llamado TUO. Entonces, el último texto único ordenado, es decir, la última modificatoria, donde se contemplan todas las modificatorias de las normas, ¿ya?, es el texto único ordenado aprobado con el Decreto Supremo número 004/2019. En la Ley del Procedimiento Administrativo General, como ya lo dije, de acuerdo a la estructura de la ley, podemos encontrar principios, podemos encontrar definiciones, podemos encontrar plazos o prescripción de los procesos administrativos, encontramos recursos de los procesos administrativos, ¿no? Ejemplo, ¿qué recursos ustedes conocen del procedimiento administrativo? Bueno, yo les voy a alcanzar. Los recursos de un procedimiento administrativo pueden ser recurso de revisión, recurso de verificación o recurso de nulidad. De apelación. De apelación. Y también la nulidad. Puedes apelar cuando la decisión que ha tomado tu jefe inmediato superior es discordante con la opinión que tú tengas. Puedes apelar. Puedes reconsiderar, pedir reconsideración en caso, pues, de que la opinión que ha sido brindada por el jefe inmediato superior necesite primero ser reconsiderada por la persona que está recibiendo esa notificación. Y puedes declarar nulidad en caso tengas un elemento, puede ser jurídico, puede ser normativo, que devenga en que la norma o la resolución o el memorándum que te emitieron no cumple con las formalidades del debido proceso. Ahí tienes que aplicar, pues, justamente este recurso, nulidad, ¿no? Es nulo, porque no se aplicó este debido proceso. Otro aspecto importante dentro del marco jurídico, las normas jurídicas, son las leyes de modernización de la gestión pública. La ley 27658 y el decreto legislativo 1446 con sus modificatorias es la base de la gestión de documentos e información que ahora están orientados hacia el ciudadano. Ya no están orientados exclusivamente hacia la administración pública, sino hacia el ciudadano. Luego tenemos la ley 25323, que es la ley de creación de un sistema que se conoce como Sistema Nacional de Archivos. Esta norma fue emitida el año 2001 y es una de las normas de repente más importantes para el desarrollo de las organizaciones públicas. Posteriormente tenemos también la ley, el decreto supremo número 123/2018, que crea el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. Una cosa, por cierto, es la modernización de la administración pública y otra cosa es la modernización de la gestión pública.
En este caso, se crea un sistema administrativo de modernización de la gestión pública. Es decir, tanto de las normas, procedimientos, entidades, administración y componentes que permite el funcionamiento del Estado, enfocado en el ciudadano. Entonces, en el 2018 se aprueba el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. También tenemos, dentro de ese ámbito de normas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Su último decreto legislativo creo que es el decreto 023 del año 2019. Déjeme verificar. No es el 043. Esta norma, la Ley de Transparencia, ha sido modificada varias veces, aunque las 3 veces han sido modificadas erróneamente en muchos términos, por cierto. Pero en la administración pública, el principio de transparencia se encuentra vigente en esta ley. En esta ley también se encuentra vigente el término de colocarle a la información si es secreta, si es confidencial o si es reservada. Otra norma es que recientemente se ha aprobado y que tiene que ver con la gestión pública y con la información que vamos a establecer también dentro de los archivos, es el Decreto Supremo número 054/2019, que son los lineamientos de organización del Estado peruano y sus modificatorias. Aquí podemos ver, por ejemplo, qué cosa es un órgano desconcentrado, qué cosa es un órgano de línea, qué cosa es un comité, qué cosa es una comisión, qué es un grupo de trabajo. O sea, hay varias definiciones para los distintos elementos que conforman justamente el aparato público. Y en realidad aquí se habla de órganos de administración, por ejemplo, ¿no? Y deviene pues una suerte de estructura orgánica que debe tener toda la entidad pública en general. ¿Cuándo debes crear, por ejemplo, un órgano desconcentrado o una unidad desconcentrada? ¿Qué cosa es un área? ¿Qué cosa es una unidad funcional? ¿Qué es una unidad orgánica? ¿Qué es una unidad de organización? Todo ello se encuentra refrendado y explicado en los lineamientos de organización del Estado peruano y sus modificatorias, aprobado mediante Decreto Supremo número 054/2019. Otra norma importante es, de repente, la que nos permite controlar mejor la gestión en las instituciones. Y estamos hablando de la Ley 28716, que es la Ley de Control Interno en las entidades públicas. Una norma que define adecuadamente cómo las entidades públicas se van a ir construyendo en una suerte de sucesión de verificación de procesos, tanto como control previo como control posterior. Y las entidades públicas deben garantizar el control interno para tal fin. Y uno de estos controles es, por ejemplo, la gestión de información y documentos que se producen en ellas. Es decir, aquí nace, con esta norma, un término que hoy en día lo aplicamos en todo el tiempo, en todo momento. Yo diría que mal, pero forma parte también de nuestro vocabulario de gestión pública, que es la evidencia de los hechos. Es decir, para poder hacer un control interno, todo lo que tú generes en el ejercicio de tu función debe tener evidencia. Y la evidencia no es otra cosa que el registro o el documento. Entonces debemos garantizar ese registro o documento en la administración pública. Porque si no garantizamos eso, realmente vamos a tener muchos problemas al momento de gestionar información. Bien, señores. A ver. La hora parece que nos ha ganado. Son las 8:59. Nos vemos la siguiente sesión para tratar los temas consecuentes a esta explicación sobre el tema de la mesa de partes, del trámite documentario, las normas jurídicas relacionadas con la política de atención al ciudadano, trámite documentario, gestión documental, previo al proceso de implementación de mejoras, modernización de la gestión, digitalización de documentos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor.
Ok. Bueno, entonces nos estamos viendo el día miércoles, ¿ya? Y vamos a continuar con esta exposición. Bien. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muy buena la ponencia. Hasta luego. Ok. Muy buenas noches entonces. Nos estamos viendo el día... Buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias. Ok, perfecto. Entonces nos estamos viendo la próxima sesión. Buenas noches y muy buena suerte. A cuidarse todos, ¿sí?